Mi nombre es Adalberto Gómez Jauregui Yaciain. Soy coordinador de las salas de lectura de Zapopan, de la Dirección de Cultura de Zapopan. Con gusto de saludarles, les compartimos este video que grabamos para conmemorar el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. Realizamos una lectura colectiva de un fragmento de la novela La extracción de la piedra picaresca, del autor Joaquín Peón Íñiguez, con un grupo de personas de salas de lectura y algunos invitados. Espero lo disfruten. La extracción de la piedra picaresca, Joaquín Peón Íñiguez. No te fíes, hombre, en dar tú la baraja, que te trocará al despabilar de una vela. Guarda el naipe de tocamientos, raspados o bruñidos, cosa con la que se conocen los azares. Y si fueres pícaro, Létor advierte que, en cocinas y caballerizas, pican con un alfiler o doblan los azares, para conocerlos por lo hendido. Si tratares con gente honrada, guárdate el naipe, que desde la estampa fue conseguido en pecado, y que, con traer atravesado el papel, dicen lo que viene. No te fíes del naipe limpio, que, al que da a la vista y retén, lo más jabonado es sucio. Quevedo. Señoras y señores del jurado, su máxima señoría, imberbe mecanógrafo y añoso policía, que resguarda la puerta al juzgado. Mi cliente jamás afanó la susodicha alhaja de Leningrado. Si van a imputar crímenes en su contra, que no son sino calumnias desfachatadas, quisiera someter como evidencia circunstancial el relato de su propia vida. Esta es la historia de un pícaro que nació en cuna robada y nunca tuvo más talento que la travesura. Hizo su rutina bajo la carpa oscura. Recorrió la cuerda floja con 2 zapatos izquierdos. Esta es la historia del payaso que hace cucurucucú. No es el primer payaso en una isla desierta. Mi cliente no es de los que fueron asentados con delicadeza en el arenero del tiempo. Él fue arrojado con fuerza hasta las profundidades y remó como pudo, como se le fue ocurriendo en una dirección que todavía desconoce. No nació en casa de 3 pisos, producto de un matrimonio amoroso, atento. Ni siquiera participó en la rifa. Peter Pérez, que se llamaba así porque el señor quería que de grande fuera como el hombre araña. Desconoce las matinés familiares de domingo, la hora de dormir. Su padre no salía los sábados a lavar su carro, en primera instancia porque nunca tuvo disciplina, en segunda porque nunca tuvo carro, aunque a veces se veía en la necesidad de pretender que sí. No había chimeneas, ni ventanales, ni objetos decorativos. Su madre y él compraban ropa vieja en los tianguis y a veces jugaban a ser las personas que los usaron antes. Lo dormían con chistes crueles en lugar de canciones de cuna, y le gustaba. Nunca tuvo el perro idiota que siempre quiso. Su familia, si acaso caótica, irresponsable, incluso criminal, siempre se supo defender de las imposiciones modernas con alegría. A lo que amamantaron con bromas y fiestas, y jamás se les ocurrió castigarlo. Una sola vez se sentó su padre a hacer la tarea con él, y al día siguiente lo suspendieron porque, según el director, la estafa, como una de las bellas artes, no era un tema pertinente para la clase de biología. La única ocasión en que su padre los llevó de viaje, lo hizo para esconderse de un cliente al que le vendió 10 computadoras descompuestas. Condujeron entre los agaves en un auto de origen incierto, caminaron por el centro colonial y ya tarde llegaron a la playa. La oscuridad cayó como un manto de plomo y Peter tuvo la sensación de estar atrapado en una postal. Apenas desempacaron las maletas, la noche se vino boca abajo y el cielo, lejos de las luminarias de la civilización, reveló miles de túneles de luz a la pupila. Peter se recuerda acostado en la arena, con su madre a un lado, su padre al otro, a merced de un cielo protector. Nunca volvió a experimentar semejante paz. Al día siguiente, cuando despertaron, un viejo hippie,
que la noche anterior les había contado de la cueva de los platanales jurásicos y de los tiburones que viven en la arena, les informó que amaneció con marea roja. Así fue que el niño levantó castillos y murallas mientras el mar oleaba peces muertos hasta la costa. Su madre no supo explicar el fenómeno y su padre, a falta de conocimiento, dijo que los ciclos menstruales de las ballenas debieron haberse alineado a causa de las lunas de mar. Durante años pensó que así eran siempre las playas. Su padre, sin importar la situación, era fiesta, entierro, trámite burocrático, con su familia o con cualquier desconocido que se le pusiera enfrente, siempre tuvo un chiste bajo la manga, otro detrás de la oreja y uno más en la punta de la lengua. Era su forma de acercarse a la gente. Siempre le gustó la gente. ¿Para qué? Esa es otra historia. Peter tenía unos 5 años cuando lo acompañó a pedir un préstamo al banco. Un lugar que desde entonces le transmitió un horror solo equiparable a lo que sentía en hospitales y guarderías. Años más tarde, comprendió que no lo llevaba para pasar tiempo con él, sino como una artimaña para causar compasión. Hijo mío, dijo mientras ponía el brazo sobre su hombro, ha llegado la hora de que sepas algo esencial para tu supervivencia. Mientras más nombres y apellidos tengas, más préstamos del banco podrás obtener. Tan pronto lo recibió el ejecutivo en su oficina. Al cabo de saludos fríos y cordiales, el padre contó el chiste del cocodrilo mamador y, consecuentemente, les fue negado el apoyo. Hay gente que nace con el don del humor y la simpatía y tiene licencia para expresar toda clase de verdades, que los no graciosos jamás podrían vociferar sin recibir a cambio un bofetón decimonónico, un despido o un romance con un ser emocionalmente inestable. Su padre no era de esa clase de privilegiados, pero eso nunca lo detuvo. Como los adultos estaban demasiado preocupados por sí mismo, Peter se explicó la realidad como podía. Esto quiere decir, por ejemplo, que para él, las personas llegaban al mundo al igual que cualquier otro de los productos que envían las tiendas departamentales a domicilio, bajo esquemas casi idénticos de producción y comercialización, con un costo distinto según la calidad, y ya sabía que sus padres eran pobres. A él, nadie le dijo que el trabajo enaltecía el espíritu, que el dinero podía ser un sentido de vida, que se debe ahorrar para la vejez. Ni siquiera le dijeron no. Niño, no mastiques tu pastelillo de lodo y lombriz. Por contrario, lo felicitaron porque se veía exquisito y le dieron un sorbo a su aguardiente. Nunca le prohibieron decir groserías en la mesa ni en espacios públicos. La madre de Peter se volvió adicta al azar. Decía, en aquel entonces, que casi todo lo que sucede es improbable. Concluyó, dada su infancia de hambre y abuso, que había perdido el juego de las probabilidades, mientras que otros habían resuelto su vida con tan solo hacer actos de presencia. Por lo tanto, la única forma de salir de su creciente angustia, de su depresión, era dar un golpe de suerte, inverso al de su nacimiento. A partir de los 9 años del niño, sus ausencias ya no fueron esporádicas, sino constantes. Horas que Peter sentía como años y años que eran como pozos. Los ruidos se materializaron en sombras y él se sentía fatal porque entonces creía normal que las madres abandonaran hacia los niños pequeños y por lo tanto él era un cobarde. Se curó del miedo una noche que salió a la calle para perseguir un aullido con un cuchillo de carne. A falta de escuela, de padre y de madre, de razón y moral, a sombra de tiempo y hambre, de experiencias, la calle lo acogió como suyo, como si lo hubiese estado esperando, y él se dejó abrazar como el pistilo de una flor de cemento que se cierra. 2. Testimonios. Arturo, jefe del padre. Claro que conocía a su padre, entonces con otro nombre.
todo esto que usted me cuenta suena delirante. Trabajó en mi empresa por 9 meses y era un empleado ejemplar. Llegaba 15 minutos antes de la hora, se iba 1 hora después de la hora y me adulaba con cierta elegancia inasible para el resto. Los reportes siempre a tiempo, atuendo y semblante sin arrugas. Hasta me daban ganas de invitarlo a beber una copa conmigo, pero eso hubiese socavado mi autoridad. Es una pena que tuviese que marcharse tan pronto, porque a su madre le dio una enfermedad que la redujo a depender de otros, y él, que tenía el corazón del tamaño de la panza, sacrificó su carrera por ir a acompañarla. Fue curioso que su salida coincidiera con la desaparición de 100,000 pesos en la cuenta de la empresa, pero yo tengo una especie de superpoder para entender a la gente y siempre supe que él sería incapaz. En cambio, el otro, el Ramiro, siempre escuchando esos guitarrazos, tartamudeando cuando hablaba, si es que hablaba, porque vivía en eterno silencio como si nos odiara a todos. Argumento condicional. A los 14 años, mi cliente, el pobre niño al que reducen a victimario, como si la vida fuese así de malhechor, había perdido padre, madre y casa. Si de algo le sirvió la escuela, fue para aprender que el mundo, aunque lo muestren chiquito, es grande y diverso, y dividido por aguas que pueden hasta ser atravesadas en una máquina de vapor. Entonces entró a la calle y se percató de que no es un espacio abierto, como algunos pensarían. Decir que se sale a la calle es gramaticalmente correcto, pero empíricamente insostenible. Tenía la sensación no de que el universo estuviera en expansión, sino lo contrario, que se estaba comprimiendo y que seguiría ese curso hasta asfixiarlo. Durmió en los parques, sobre el metal inhóspito de las bancas. Policías y criminales lo miraban con desconfianza. A veces las señoras del mercado le arrojaban un hueso. Se subía al 648 y al 530 para pedir limosna. Se arrullaba pensando en sus compañeros encerrados a diario en un salón, con esa gente inmunda dando cátedra. Reía de aquellos cuya realidad era un compromiso forzado, sin caer en cuenta que él no estaba exento. Una fortuna insospechada que le trajo vivir y trabajar en ese puesto de periódicos fue que adquirió el hábito de la lectura. En principio lo hizo porque no había otra cosa que hacer. Por ocio, por aburrimiento, por desesperación. Los primeros meses leía la sección deportiva, pero se volvió tediosa porque los futbolistas responden siempre lo mismo. Entonces descubrió los cómics. Y el mundo, visto así, a través de los lentes del humor, se le figuró por primera vez verdadero. No verdadero como el hambre, sino como una rebanada de pastel en la cara. Calvin, Mafalda, Garfield, toda esa gente hablaba con la verdad, con su verdad por lo menos. Y eso ya es mucho, considerando que casi todas las personas son farsantes. El único problema es que las viñetas le duraban un ratito y tenía que estarse sentado por horas. En su búsqueda por encontrar más humor, fue a dar a la sección local del periódico, hasta la fecha su favorita. Eventualmente leyó también revistas sobre viajes, animales, patinetas, y fue ahí donde empezó a leer los clásicos de la literatura, pues también vendían algunas ediciones accesibles de ellos. Lo que le gustaba de leer es que, de no haber conocido tantas palabras en tantas gramáticas, no tendría tan claro lo que piensa y, sobre todo, poder ser otra persona, no tener que ser él mismo. No se sabe cómo hay gente que soporta ser sí misma todo el tiempo. Habrá quien lea para confrontarse. En ese entonces, él leía para evadirse. Leer para sentirse acompañado de alguien más. Leer para tomar distancia de sí mismo y, tarde o temprano, regresar así, pero menos parecido. Así fue hasta que el viejo, quien le había puesto el apodo de Pícaro Mendi, por pícaro y mendigo, le recetó una selección protagonizada por personajes como el Buscón, el Catrín, Pito, Lazarillo, entre otros. Entonces, tomó conciencia de su destino. Cayó en cuenta que todos los pícaros terminan castigados
y se prometió que nunca acabaría así. A veces, en medio del hormigueo monótono de la vía pública, presentía los ojos amarillos observándolo, pero no podía ubicarlos. A veces tenía la sensación de que los ojos eran sus propios ojos, mirándolo a la distancia y a escondidas. Entonces se le agitaba la respiración y el corazón le latía más rápido. Interrogatorio. Recuerdo cuando el niño subió al estrado, temblando como, no sé cómo qué, casi no hay cosas que tiemblen. A todas las cosas pueden temblar. No estoy seguro, digamos que como una jarra en una mesa, como una ciudad en un país, como un país en un mundo. Lo importante es que lo vi ahí, con la cara no de adulto, no del todo niño, y enfrente vi al abogado. A pesar de que lo había llamado un burócrata de la justicia, cuando nos encontramos en el baño, la realidad es que el tipo me intimidaba. Estudió la primaria con el hijo de Nelson Mandela, la licenciatura en Estados Unidos y el posgrado en Inglaterra. Su saco venía de Italia. Se le afrancesó con artificiosa naturalidad y podía jurar que por un segundo dejó entrever la tradicional media sonrisa polaca. ¿Qué sabrán los ingleses sobre la aplicación de la ley en nuestro rancho? Incierto. Pero el tipo tenía una oficina donde podía ver hacia abajo el resto de la ciudad. Peter, en cambio, apostó y perdió en menos de una hora todas las canicas que le regalaron cuando cumplió 8. Dígame, don Peter, a sus 14 años, ¿se cree usted capaz de distinguir entre lo que es el bien y el mal? 5. Duda razonable. Hombre contra payaso. Pícaro contra pandillero en un combate cuerpo contra renacuajo. Peter pelearía por el corazón de una mujer. El chueco pelearía porque eso hacía todas las semanas para matar el tiempo. Una sola caída, un solo round, un solo golpe. Mi cliente despertó en el hospital con 2 costillas rotas, el inflamado y las costuras que antecedieron a la cicatriz que ven a través de su frente. Dormía en un catre, levemente anestesiado en una habitación compartida con 11 enfermos más. A mitad de la noche y a lo amplio del día, escuchaba gritos de estómago, de espalda, de memoria, de soledad, y llantos, y ruido, el ínfimo crispante ruido de los hospitales. 3 veces por jornada, una enfermera sin interés en socializar le llevaba alguna especie de caldo o puré, o plasta de carnes y verduras, cocinados al calor del hartazgo y coronados con una gelatina desalmada. A media tarde, regresaba para limpiarle las heridas con un paño humectado con alcohol. A primera hora y antes de dormir, la misma enfermera le traía 3 píldoras, de 3 colores distintos, que le aliviaban el dolor, transformaban la angustia en placidez y lo hundían en un sueño profundo. Su señoría, honorables miembros del jurado, ha llegado la hora de preguntarse, ¿y de dónde vienen esos otros que se parecen tanto y tan poco a mí? En la tranquilidad pasmosa de una conversación que se escucha como un silbido distante, salen de un cofre de humo y practican sus malabares y caminan por las paredes y declaman sonetos a las cortinas cerradas, pero nadie se percata. ¿Quiénes son y por qué invernan dentro de la caverna? ¿Cuál es su miedo más hondo y dónde? ¿Por qué no me narran un cuento de cuna con hadas y robots y bufones? ¿Por qué ellos son vulnerables y se conmueven y yo tengo el alma como de piedra? Celebran el carnaval en la oscuridad y yo en plena luz soy aburrido y estoy cansado. ¿Qué sería de un pícaro sin fuga? ¿Qué sería de él si no brincara de la ventana de un hospital a la medianoche y así se internara como un ciervo cegado por la luz de vuelta en la ciudad? ¿Qué sería de él si no lo hiciera cargando 300 muestras gratuitas de medicina que hurtó de los enfermeros que ya las había robado? Peter se dio a la tarea de buscar a su madre.
Fue directo a la vieja casa, pero ahí, donde hubo casa e historia, habían instalado una tienda de bisutería. 3 días después, Peter encontró a su padre en el rincón de una cantina, oyendo un reggaetón que no pidió. Él, a diferencia de su madre, se conservaba igual a la última ocasión que lo vio, e incluso había adquirido algunos refinamientos que solo llegan con la edad. El ánimo del padre era el mismo de siempre. Su alegría por vivir, combinada con su falta de escrúpulos, lo hacían inmune a sus miserables condiciones. Entonces no estás muerto, ¿eh? No estar muerto es una de mis cosas favoritas de la vida, después del ron venezolano y el dominó. Lo recomiendo a la menor provocación. No es chistoso, papá. Me ha ido muy mal. No tengo casa. Como poquito. Una pandilla me rompió la cara. Estuve en el hospital y todo fue por tu culpa. Esa es otra cosa que siempre recomiendo. No hay por qué culparse uno mismo de un carajo cuando estamos rodeados de tanta pinche gente para achacarle nuestras desventuras. Le mentiste a mamá, me mentiste a mí, nos jodiste la. Armado con un trapo rojo y nada más, se paseaba por una colonia clase mediera, tocaba timbres y ofrecía sus servicios. Se lo dejo como nuevo, señor. Le damos una limpiadita por aquí, una pulidita por allá, y todo por 200 pesos. O ya, si quiere el paquete completo, le puedo quitar estos rayones y ponerle un poco de pinturita en el cofre por 600 varos. ¿Limpio? ¿Qué digo limpio, jefecita? Pulcro. Le va a quedar como recién salido de la agencia. Se lo juro por Dios. La mayoría le azotó la puerta en su narizota, pero no lograron mermar su ímpetu. Está bueno, porque ocupo la chamba. Se lo dejo todo a 500. Nomás le pido que me regale una cubeta con agua y que me adelante 300 para ir a comprar la pintura con mi hermano acá a la vuelta. Le voy a arrancar una cascarita a su coche para la muestra. Una así, chiquita, ni lo va a notar. Así sobrevivió 8 o 9 meses, con un centenar de clientes que no volvieron a verle la cara y un centenar de carros que se quedaron empolvados. Tras meses de inocentes diabluras, el muchacho juntó suficiente dinero para adelantar un par de meses de renta. En sus fantasías le alcanzaba para un departamento nuevo, con gimnasio y piscina, como esos que anuncian en trípticos espectaculares. En realidad, apenas daba para un cuarto en casa de una anciana desesperada por dinero extra y alguien con quien hablar. No sé si fue el destino, las condiciones de la calle o si de plano su sonrisa ilusionada lo delató, pero Peter no consiguió dar ese paso. Iba camino al puesto de periódicos cuando sintió un objeto punzante en la espalda baja y una voz le exigió que se internara en el callejón. No tuvo tiempo para escapar. Siguió las instrucciones. Lo pusieron contra la pared, le recetaron un par de golpes en las costillas y saquearon todas sus pertenencias. Antes de correr, le dijeron que si volteaba a verlos, ahí mismo lo destripaban. Después del pasmo, perdió todas sus fuerzas. Ya no quería trabajar, ni mendigar, ni inventarse nuevas personalidades. Ni siquiera tenía energías para evadirse. Estaba vencido. Tomó asiento en una banca junto al río y deliberó quedarse ahí hasta morir de inanición. Argumento de clausura. Apreciables miembros del jurado, les pido con el corazón en la mano que cuando entren a esa sala para deliberar, se pregunten sin concesiones y hasta las últimas consecuencias, ¿cuál es la naturaleza de las leyes? ¿Qué saberes la rigen y cuáles silogismos las articulan? ¿Bajo qué parámetros dimensionamos las proporciones entre una penalidad y sus consecuencias jurídicas? ¿Y si todos somos víctimas de las más estúpidas ideaciones? ¿Y si todos somos víctimas del azar, la cultura y las estructuras? ¿De qué va en verdad este pacto social? ¿Para quién? Dicen que donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. ¿Y donde hay mucha qué? Y si el castigo es el medio de la autoridad para implementar justicia,
¿Por qué la picardía no podría ser la justicia de quienes no caben en la política, la civilización o la ley? ¿Qué se castiga y qué no? ¿Quién merece perdón? ¿Quién castiga al castigador? El pícaro, cuando descompone, arregla. Su señoría, integrantes del jurado, nosotros solo aceptamos una resolución para este caso. Libertad incondicional para Peter Pérez. Peter Pérez no será castigado. El pícaro Mendy no será castigado. El pícaro no será castigado. La sesión se dio por concluida. Escoltado por 2 guardias, el jurado se encerró en una habitación que recibía suministros de galletas y café cada 15 minutos. Un jurado es una criatura de 12 bocas y 24 oídos que se erizan y amodorran a destiempo. La abundancia de piernas provoca que se mueva a paso trompicado e indeciso. Es 12 dualidades y 12 tribus de nariz. Sus estómagos son capaces de procesar toneladas de galletitas y café por día. Cualquier diagnóstico psiquiátrico sería desfavorable. Sus oraciones a veces solo empiezan y a veces solo terminan. Habla como 2 esquizofrénicos en la casa de los espejos. Que si la democracia o la alternancia o la anulación, que si el progreso, el cambio o la refundación. 3 horas más tarde, la jueza salió de su oficina y leyó la acta del jurado. La decisión fue dividida, pero la sentencia bastó para nuestros propósitos. Peter fue declarado inocente. 6 semanas después, me hallaba sentado en una banca en el jardín japonés del bosque urbano. Un simulacro dentro del otro simulacro, como yo. Me rasuré la barba, me pinté el cabello, llevaba puestas gafas y una gorra, más liviano que nunca. Miraba a 3 niños jugando junto al arenero. El más corpulento sometió al mediano con una llave al cuello. Mientras ambos forcejeaban, el más pequeño tomó los chocolates que dejaron en una resbaladilla y se sentó a comérselos en un columpio. Peter llegó 5 minutos después para sacarme de mi observancia. ¿Crees que se la creyeron? Parece que sí. Todos hicieron su trabajo. Pero no te olvides, hijo mío, que las buenas mentiras tienen mucho de verdad y las buenas verdades tienen mucho de mentira. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Correr antes de que revisen otra vez las cámaras? Pues considero la posibilidad de llevar una vida honesta. ¿Estás seguro, papá? Claro que no. Nadie lleva una vida honesta, pero nosotros lo hacemos profesionalmente. ¿No has entendido, papá? Hay que serle fiel al mundo como el mundo le es infiel a uno. Pensaba que deberíamos escaparnos una semana a la playa. Solo fui una vez cuando era niño. Luego, no sé, supongo empezaremos una vida en otra ciudad. Tengo una idea que involucra a una compañía de seguros. 7 meses más tarde, en una ciudad a cientos de kilómetros del jardín japonés, yo, que para entonces me apellidaba Garza, y Mariana, que se apellidaba Chesterfield, recibimos en casa a un joven agente de seguros. El tipo tenía una sonrisa engreída de certeza, entrenada durante años en cursos de capacitación y certificaciones que sirven más para enriquecer que para certificar un carajo. Les ofrecimos una taza de café e intercambiamos cordialidades. Pretendió interesarse en nuestras vidas, como una especie de pícaro corporativo, y nosotros fingimos creer que todo lo que dijo, aunque en realidad sabíamos de antemano que la letra chica del contrato, a la hora de que necesitemos tu apoyo, lo libraría de toda responsabilidad hacia nuestra salud. Justo cuando se disponía a desenfundar la pluma, mientras me atornillaba el bigote, el niño se presenció enérgico en la sala y relató una aventura que tuvo en el recreo, algo sobre una trampa al final de la resbaladilla. Luego, en un movimiento histriónico, salpicó la impoluta camisa del vendedor con leche de chocolate. El tipo se disculpó con su sonrisa trabada y se internó en el baño con el propósito de aminorar la mancha. En ese momento
Aprovechamos para intercambiar el contrato que nos ofrecía por uno idéntico, con algunas sustituciones en las cláusulas. Regresó y se volvió a disculpar. Nosotros hicimos lo propio, cual si tuviéramos esa vergüenza de la gente dócil y civilizada que se apena por los más banales asuntos y procede con descarado cinismo ante los verdaderos actos de gravedad. Después de contar un chiste que probablemente también le enseñaron en el Congreso de Superación, tomó su maletín y nos mostró una serie de folletos que contenían estadísticas cegadas, gráficas tergiversadas, fotos retocadas, frases inspiracionales y respaldos de celebridades que no eran sino modelos de la mediocridad. Por un instante, cuando se percató de que estaba a punto de cerrar una venta, cuando creyó que logró convencernos y engañarnos, dejó entrever su verdadera mezquina sonrisa. Y nosotros, sin deslices en la expresión, nos mostramos encantados de adquirir un paquete doble, de cobertura total. Estrechamos la mano y le di un abrazo frío, como de vendedor del montón. Oiga, licenciado, ¿usted ya se sabe el chiste del cocodrilo mamador? Zapopan, ciudad de los niños.